Siempre es importante que nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras palabras vayan en coherencia y con congruencia. También es importante que cuando tengamos que comunicarnos con otras personas lo hagamos de manera clara. Y por supuesto, si vas a solicitar ayuda, apoyo, vas a necesitar algo, bueno, pues hazlo siempre con la mejor actitud, con la mejor sonrisa, de manera amable, pidiendo, bueno, ya saben, el por favor y las gracias, es decir, en nosotros está que el universo se manifieste siempre de la mejor manera si tú te manifiestas hacia el universo en ese sentido. Vamos con Aries. Aries, te tengo grandes noticias porque tengo que comentarte que el universo te está generando y llevando al éxito. Este te va a perseguir el día de hoy, a donde vayas, lo que hagas y cómo lo hagas, créeme, lo vas a hacer muy bien, así es que confía en ti, Tauro. Hay que agradecer para que se multipliquen las bendiciones, así es que mi querido Tauro, prepárate para que el bienestar llegue a ti a manos llenas el día de hoy. Vamos a abrir las manos, vamos a dejar que el universo nos llene con sus bendiciones. Géminis. Hay que mantener nuestras ideas, nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones en perfecto equilibrio para que todo fluya de manera perfecta. Así es que antes de tomar una decisión, vamos a sentarnos, meditar, reflexionar y entonces sí, una vez estando seguros, bueno, pues sepamos hacia dónde vamos. Cáncer. Un día de mucha alegría, de muchas grandes y buenas noticias, de bienestar, de armonía. Hoy va a ser un día, mi querido Cáncer, que vas a disfrutar y vas a querer que se repita, pero no se va a repetir. Así es que pon mucha atención a tu fotografía mental para que el día de hoy cada detalle, cada momento quede grabado y pase a tu memoria, a tus recuerdos. Leo. Bien, Leo, mira, el universo te está dando y brindando el conocimiento que requieres para que tú logres todos tus propósitos y obtengas tu bienestar y logres, por supuesto, la armonía que te mereces y que necesitas. Así es que vamos a poner mucha atención porque el día de hoy el universo te va a guiar. Virgo. Mucha atención si tú naciste bajo el signo de Virgo porque vienen cambios. Así es que vamos a poner atención a lo que estemos viviendo para que todo fluya también de manera perfecta. Los cambios son fundamentales, mis amigos de Virgo, hay que aceptarlos, recibirlos, pero si tú tienes puesto bien claro tu enfoque, bueno, pues estos se van a dar a favor tuyo y en dirección positiva. Libra. Mucho cuidado, Libra, con los chismes, con las personas negativas, con la gente que habla atrás de ti, a tus espaldas. Hay que poner mucha atención a esto, Libra, para que evitemos de manera futura que las personas nos puedan hacer alguna clase de daño, meternos en problemas con lo que digan de nosotros. Así es que dicen por ahí que calladito nos vemos más bonitos. Escorpio. Hay que seguir la parte intuitiva. Hay que seguir nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, hay que fluir con ello, hay que dejar que nuestra mente nos vaya dirigiendo. Recuerda que todos tenemos esa parte del sexto sentido en nuestro interior que nos va a ayudar a generar bienestar y a dirigirnos hacia lo que nosotros estamos deseando. Sagitario. Hoy mis tocallitos de signo, bien y de buenas, amanecemos el día de hoy. La abundancia, la prosperidad, el money va a llegar y a manos llenas, así es que abramos mucho las manos, vamos a visualizarnos. No te limites, Sagitario, el día de hoy en tus visualizaciones porque vas a lograr lo que tú te propongas. Capricornio. Nada más importante, mi querido Capricornio, que el ser claro con nosotros mismos primero, con lo que pensamos, con lo que sentimos y también ser claro con lo que le comunicamos a las personas que nos rodean. Así es que vamos a poner mucha atención en lo que nuestras palabras están diciendo. Solamente tienes que estar atento que sea justo lo que quieres decir. Acuario. Vamos a definir lo que digamos el día de hoy y mucho cuidado porque podemos andar un poquito enojados y esto, bueno, pues nos puede traer algunas situaciones de conflicto, nos puede crear esta sensación como de que algo está mal, así es que vamos a ser lo más claros posibles con lo que digamos. Piscis.
Vamos a decir lo que piensas, lo que sientes, mis amigos de Piscis, para que todo fluya y se manifieste de formas perfectas. Es muy importante que estemos tranquilos, relajados, dirigidos hacia nuestros objetivos, que nuestros pensamientos y nuestras palabras sean congruentes. Y bueno, amigos, como siempre les digo, el secreto de todo está en que mantengamos una actitud positiva, en que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones y cada una de las cosas que hagamos y digamos el día de hoy sean congruentes.